Nuestra primera historia tuvo lugar el 29 de agosto de 2019. De niño, el senderismo no me atraía demasiado. Recuerdo que mis padres tenían que sacarme a rastras de casa para ir un domingo de excursión a alguna montaña o a otro parque estatal. Y luego estaba el temido viaje anual al Parque Nacional de Yellowstone, que está a 4 horas en coche de donde crecí, en Twin Falls, Idaho. Pero a medida que he ido creciendo, he desarrollado un nuevo aprecio por la naturaleza. Quizá la actitud de mis padres me influyó más de lo que pensaba, pero fue después de pasar una larga temporada en el hospital cuando decidí que ya estaba harta de quedarme en casa. En cuanto me sentí con fuerzas, me apunté a un club de senderismo y empecé a recuperarme. Muy pronto estaba haciendo senderismo todos los fines de semana, e incluso antes quise volver a visitar Yellowstone para reencontrarme con un lugar en el que no había estado en más de 20 años. Con la esperanza de volver a despertar recuerdos y ver estos lugares con nuevos ojos, propuse al club hacer una excursión y todo el mundo se mostró muy a favor. Uno de los miembros más experimentados del club conocía un sendero estupendo que había recorrido muchas veces para obtener vistas panorámicas del parque, así que todos nos pusimos de acuerdo y partimos el domingo siguiente. Nos reunimos en el punto designado al pie del sendero a primera hora de la mañana y emprendimos lo que resultó ser una excursión sorprendentemente buena. No estaba seguro de haber recorrido este sendero con mis padres, pero los bosques a ambos lados del camino me recordaban a muchos lugares que recordaba, pero que entonces era demasiado inmaduro para apreciar. Hicimos frecuentes descansos a lo largo del camino y, en general, todos estábamos en buena forma física, pero había algunos entre nosotros que eran un poco mayores que el resto. Fue durante una de estas paradas cuando me fijé por primera vez en algún animal grande que se movía entre los árboles. Estaba a unos 200 metros de nosotros. No pude distinguir qué era, así que se lo señalé a una de mis compañeras que estaba sentada cerca, pero cuando miró hacia allí, se lo señalé a ella. Fuera lo que fuese, se alejó, y más allá no se veía más que un denso bosque. Seguimos caminando y yo seguía mirando a los árboles por todos lados, excitado ante la perspectiva de ver un alce o quizá una oveja de montaña. La idea de ver un oso tampoco me asustaba, pero todos llevábamos spray para osos por si acaso. Éramos 15 en el grupo, así que sentí que tenía apoyo si me encontraba con algo peligroso. Al cabo de unos 20 minutos nos detuvimos de nuevo, esta vez en un pequeño claro fuera del sendero principal. Estaba charlando con un señor mayor cuando me llamó la atención un movimiento entre los árboles. Por encima de su hombro pude ver algo en lo profundo de los árboles, sin hacer ruido pero aparentemente acechando de árbol en árbol. No pude identificar al animal a esa distancia, pero empecé a pensar que podría tratarse de un oso pardo que se veía oscuro entre las sombras de los árboles. Sin embargo, había algo raro en su forma de moverse. Había visto osos pardos antes, pero casi siempre se movían despacio. Nunca los había visto embestir en la vida real, pero había visto vídeos y sabía más o menos qué esperar. Pero esta cosa, ¿los osos pardos caminan sobre sus patas traseras? Parecía muy alto, fuera lo que fuera, y no conocía nada en este ecosistema que pudiera moverse así. El señor mayor con el que hablaba debió de verlo. Estaba confuso porque se dio la vuelta lentamente y se asomó entre los árboles para ver qué estaba mirando. Pero para entonces la sombra se había adentrado más en los árboles y apenas era visible. ¿Hay algo ahí abajo?, preguntó. Tenía una extraña sensación sobre lo que estaba viendo. Todavía era relativamente nuevo en el grupo de excursionistas y no quería molestar a nadie haciéndoles dar la vuelta para buscar algo que yo no podía ver. Así que me limité a decir que me había parecido ver un ciervo y, al cabo de unos minutos, el grupo se puso en pie y volvió a subir por el sendero. A medida que subíamos por las empinadas cuestas, algunas personas se quedaban sin aliento. Empecé a alejarme del grupo principal y me quedé detrás del anciano con el que acababa de hablar. Estaba luchando con lo empinado del sendero. Seguí de cerca lo que ocurría a ambos lados del sendero.
Estaba seguro de que todo lo que había visto era lo mismo en ambas ocasiones, así que existía la posibilidad de volver a verlo si mantenía los ojos abiertos. Y todo el tiempo la idea de que algo caminara sobre sus patas traseras por los bosques de Yellowstone no me parecía correcta. Esta criatura era demasiado grande para ser humana, y en estatura era más como una persona de pie sobre los hombros de otra persona. Por lo que pude ver, su circunferencia también coincidía con su altura. Cuando los excursionistas que iban delante llegaron al final del camino, se detuvieron uno a uno y se quedaron mirando a lo lejos. Cuando me acerqué a ellos, pude ver lo que estaban mirando, una vista ininterrumpida de kilómetros y kilómetros de cordillera, prados y bosques. Algunos hacían fotos y otros simplemente admiraban el paisaje. Era algo especial. Cuando en lo empinado del sendero esta vista queda oculta por los árboles y cuando llegas a la cima lo ves todo de una vez. Realmente era una vista impresionante, pero mi curiosidad por el bosque no disminuyó y al cabo de unos instantes mi mirada volvió a los árboles. Estaba contemplando el bosque a mis espaldas cuando noté movimiento en la carretera que tenía delante, que descendía suavemente hacia un bosque que se extendía durante kilómetros. A unos 200 metros, de detrás de los árboles surgió una figura oscura que ella había visto antes. Su nariz estaba estirada hacia adelante como la de un lobo, pero su mandíbula era cuadrada y poderosa como la de un mastín. Tenía las orejas erguidas en lo alto de la cabeza, un espeso pelaje negro en el pecho y caminaba sobre dos patas. Con unas pocas y poderosas zancadas llegó al borde del sendero, donde el bosque descendía, y, encorvado, en un movimiento suave, se puso a cuatro patas y bajó tambaleándose entre los árboles. Todo esto ocurrió en unos 4 segundos y oí gritar a otra mujer, detrás de mí. Ella también lo vio. Los demás excursionistas se dieron la vuelta para ver a qué venía tanto alboroto. Otra mujer, a la que llamaré Hannah, estaba dando saltos y señalando en la dirección por la que acababa de desaparecer en el bosque. Había algo en ese sendero. Se escondió entre los árboles, dijo. ¡Qué bien! Al menos alguien más lo había visto. Yo estaba casi aturdido. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración y la solté de golpe. Creo que era un alce. Y uno grande, dijo Hannah muy emocionada. ¿Qué? Pensé. Dije. Espera un momento. Yo también lo vi, pero no parecía un alce. Hannah, en cambio, estaba segura. Tenía que ser un alce. ¿Qué otra cosa podía ser tan grande? ¿Era demasiado grande para ser un alce? Dije. Demasiado grande. Los demás excursionistas parecían confusos. Alguien más del grupo dijo que un alce adulto podía ser muy grande. ¿Era un oso pardo? No sabía si debía compartir lo que había visto. Parecía increíble. Y aquí hay otro campista diciendo con certeza que vio algo más. Era una especie de depredador. Tenía esta cara, dije. El grupo empezó a preocuparse y algunos dijeron que no querían acercarse si era un oso pardo. En el sendero. Alguien del grupo preguntó cómo se movía. Abrí la boca pero enseguida la cerré, intentando encontrar las palabras. Miré a Hannah. ¿Lo viste cruzar el sendero? Dijo que no. Lo alcancé justo antes de que bajara la colina, pero tenía los hombros grandes, como un alce. Alguien del grupo dijo, «He visto alces aquí antes». No quise retar a Hannah, pero estaba seguro de haber visto uno. «¿Has visto cuernos?», pregunté. Hannah admitió que no, pero que podrían haber sido. «No lo vi muy bien y estaba demasiado lejos», le dije. Algunos de los excursionistas intercambiaron miradas cuando dije esto. Todos me miraron como si no tuviera sentido, y tuve que convenir en que había visto un alce. Pero lo que había visto no tenía vuelta de hoja. Nos lo pensamos brevemente, pero había buena gente en el grupo y no me trataron como si estuviera loco. «Quizá nos estén gastando una broma», dijo una persona. Pero yo estaba seguro de haber visto un animal salvaje. Su forma de andar era extraña, pero grácil al mismo tiempo, y había una sensación de superioridad e intrepidez en sus movimientos. Después de hablar un poco más,
decidimos dar media vuelta. Habíamos recorrido casi 2 horas de camino. Teníamos tiempo para admirar las magníficas vistas. Además, después de tanto hablar de osos pardos, nadie quería tentar a la suerte. Así que volvimos al principio del sendero. Era mucho más fácil caminar. En el camino de vuelta, la gente se nos acercaba a Hannah y a mí para comentarnos lo que habíamos visto. Algunos se mostraban escépticos, otros estaban realmente intrigados. Yo me limité a contarles lo que había visto. Sigo yendo mucho de excursión y he visto muchas cosas asombrosas a lo largo de los años, pero nunca había visto nada parecido a lo que vi aquel día. Hace unos años volvía en coche del trabajo, cerca de Jackson Hole, a mi casa en Bozeman, y como quería parar en casa de un amigo por el camino, iba por una carretera que atraviesa el Parque Nacional de Yellowstone. Tengo mucha suerte porque mi trabajo abarca los estados de Wyoming y Montana, y la carretera 191 que atraviesa Yellowstone es una de mis favoritas, al menos durante el día, porque me permite contemplar vistas impresionantes como el cañón del río Lewis y la cuenca del geyser Old Faithful, y veo todos los animales, desde lobos y osos hasta alces y aves raras, todo desde la comodidad del asiento del conductor de mi camioneta, y la noche puede ser igual de hermosa, que igual ojo de hermosa. No hay en la fatiga nada mejor que ver cadenas montañosas que se elevan sombrías sobre el suelo, iluminadas por 1.000.000 de estrellas. Es un poco inquietante, pero es algo a lo que te acostumbras cuando conduces largas distancias. Aquel día hacía muy buen tiempo, pero la noche estaba nublada. Oí en la radio que se avecinaba una tormenta. Yo ya estaba cansado de un día entero de conducción y trabajo, pero seguía conduciendo de buen humor. El sol se había puesto tras el monte Washburn, a lo lejos, e intentaba relajarme escuchando música en la radio cuando vi que la carretera estaba parcialmente bloqueada por una manada de búfalos. No podía hacer nada para pasar y no quería asustar a los animales. Parecía haber muchos bebés y terneros entre ellos. Sabía que los bisontes podían ser mortales si se les provocaba, sobre todo cuando protegían a sus crías. Reduje la velocidad y bajé las luces. Pero no me di cuenta de que el grupo que había visto hasta entonces era menos de la mitad de la manada, y antes de darme cuenta estaba rodeado por todos lados. En ese momento no pude hacer otra cosa que dejarme llevar. Me arrastré lentamente hacia el norte junto con mis nuevos compañeros de viaje. Apagué la radio y escuché los gruñidos y quejidos de la manada mientras avanzaba lentamente. Toda la experiencia era surrealista. En cierto modo, era hipnótica. Al cabo de un rato, noté que los animales empezaban a hacer ruido. Resoplaban mucho y otros, probablemente los más jóvenes, empezaron a emitir chillidos agudos. Pensé que mi presencia aquí podría estar molestándoles, o quizá había algún ruido procedente de mi motor que yo no podía oír, pero ellos sí. Me di cuenta de que algunos de los bisontes empezaron a moverse a la derecha de la carretera y a caminar rápido. Luego desaparecían, alejándose de la luz de mis faros, y de repente toda la manada corrió tan rápido como pudo por el lado derecho de la carretera. Yo estaba en el camión en ese momento y empecé a averiguar qué estaba pasando, porque hay algo extraño en estar en medio de una manada de búfalos. Me detuve en la carretera y esperé lo inevitable. Era como si estuviera viendo un accidente de coche, sentado allí sabiendo que estaba a punto de ser atropellado y rezando para que no ocurriera. Pero en aquel momento no podía hacer nada. Recuerdo que me agarré al volante con las 2 manos, rezando para que no me atropellaran. Entonces sentí la primera sacudida. Uno de ellos golpeó la parte trasera del camión. Probablemente fue solo un tirón, pero lo sentí de todos modos. Pero entonces se produce una sacudida mayor y el camión se sacude violentamente. Me golpearon de nuevo, pero al menos la manada pasó zumbando a mi lado. Entonces estoy sentado y, por el rabillo del ojo, veo algo enorme que viene hacia mí. Parecía más negro que la oscuridad, de la que salía con una velocidad que nunca antes había visto en los animales. Pero en cuestión de instantes, ese algo alcanzó el camión y desapareció, pasando volando junto a él. Persiguió al bisonte más lejos de lo que yo podía ver.
Mi cabeza daba vueltas y vueltas, siguiendo cada paso. Pero aquella cosa era monstruosamente rápida, y supe de inmediato que no tendría ningún problema en atrapar a uno de los bisontes si se lo proponía. Cuando la criatura hubo pasado, empecé a moverme de nuevo. Esta vez ya no tenía prisa. Solo quería salir de allí. Solo aminoré la marcha cuando me acerqué a la casa de mi amiga, en el límite del parque. Ella y su marido me estaban esperando, y debieron de sorprenderse y luego preocuparse por la cara que puse al salir del coche, así como por la enorme aboladura que el búfalo había dejado en el lateral de mi camioneta, que aún no había visto. Me preguntaron qué me pasaba y les expliqué que estaba atrapado en una manada de búfalos. Pero entonces empecé a contarles lo que había visto persiguiendo a los búfalos, y ellos empezaron a mirarse con una expresión de confusión en la cara. ¿Era un perro?, preguntó mi amiga, y yo no supe qué decirle. Todo había ido tan rápido, pero de una cosa estoy segura: tenía la cabeza de un perro enorme y los dientes enseñados, con unos colmillos enormes asomando por delante. «Un lobo», dijo su marido, «pero yo he visto muchos lobos, y este no era un lobo, por una cosa, por el tamaño. Nunca he visto un lobo tan grande que pudiera derribar a un búfalo usando solo su fuerza bruta. Y esta criatura era fuerte. Eso también lo sabía. Tuve la impresión de ver sus poderosos músculos cuando vi sus hombros y la velocidad con la que se acercó a mí y luego pasó a mi lado. Era asombroso. Aquella cosa habría hecho mucho más daño a mi camión que un bisonte si se hubiera estrellado contra mí. No sabían qué pensar, pero se dieron cuenta de que había pasado una noche dura. Hablamos un poco más y al final me fui a casa, contento de que ahora haya más distancia entre mí y los acontecimientos de esa noche. Yo tampoco sé qué pensar. Después de todo han pasado casi 2 años. Quizás estaba oscuro y se movía rápido, pero esta cosa oscura se acercó a menos de 5 metros de mi coche y yo ya estaba en alerta máxima jugando a los coches con el búfalo. Y la forma en que la cosa movió los dientes y la cabeza todavía lo recuerdo hasta el día de hoy.